todos, bienvenidos a este nuevo tutorial. Yo soy Majo y en el vídeo de hoy vamos a ver las actualizaciones 2D de la versión 2024.0. Las actualizaciones que veremos son las siguientes: la de sustituir un contorno de patrón, la herramienta de recorrido de patrón, la opción de mostrar ángulos de patrones, la de cómo convertir múltiples puntos de curva en puntos de segmento, las medidas personalizadas 2D, las medidas de línea 3D en el POM y la nueva opción de trazar un gráfico. Y por último veremos cómo encajar el patrón con encogimiento. Así que vamos a ello. A partir de esta versión se ha vuelto más fácil reemplazar los contornos de tus patrones. La función de intercambio y reemplazo de contornos de patrones se ha añadido a la ventana 2D y proporciona la capacidad de reemplazar un segmento o varios segmentos con una línea existente de otra pieza de patrón. Veamos algunas aplicaciones de la función en este mono. Ok, pues rápidamente aplico los cambios a un lado de mi manga y ahora necesito reemplazar la línea lateral del lado opuesto para que las formas sigan coincidiendo. Selecciono la herramienta de edición de patrón y hago clic derecho, selecciono copiar. Ahora en la línea lateral opuesta del mismo patrón hacemos clic derecho. Nuevamente en la línea verás la opción de reemplazar líneas. Selecciono esta opción, puedes ver en amarillo una vista previa de cómo será la línea reemplazada. Aparecerá un cuadro emergente de reemplazo de líneas. La opción de dirección se aplica a casos en los que estás copiando una o más líneas de una longitud diferente a la línea que deseas reemplazar. Y esta opción no se aplica en este caso, ya que las dos líneas laterales de la manga tienen la misma longitud. Así que lo dejo en comienzo y veremos esta opción más adelante. Justo debajo tenemos las opciones de voltear verticalmente y voltear horizontalmente. Para este caso puedo ver que la parte curva de mi línea se ha pegado hacia abajo y quiero que esté en la parte superior, así que empezaré marcando la opción de voltear horizontal. También quiero que esta línea se refleje verticalmente en relación con la línea del otro lado. Estoy marcando la opción de voltear vertical. Ahora que estoy contenta con la posición de mi línea, hago clic en aceptar para aplicar los cambios y simular para ver el resultado en la ventana 3D. Ahora veamos un caso diferente. He decidido que quería cambiar un poco la forma de la solapa, así que estoy cambiando la curvatura de esta línea y también estoy aumentando la longitud del patrón. La solapa coincidía perfectamente con mi patrón frontal antes de hacer los cambios, así que ahora usamos la función de reemplazar para intercambiar las líneas del área correspondiente del patrón. Selecciona la herramienta de edición de patrones y haz clic izquierdo para seleccionar la línea. Mantenemos presionado Shift y haz clic izquierdo en esta línea para agregarla a la selección. Haz clic derecho en la parte superior de la selección y copiar. Selecciona todos los segmentos de la línea que quieras reemplazar, presionada la tecla Shift y una vez más haz clic derecho en la selección para elegir la opción de reemplazar líneas. Cuando seleccionas la opción de comienzo puedes ver que la línea está aumentando solo en la parte inferior, sin afectar a la línea del hombro del patrón. La opción de ambos distribuirá la medida de manera uniforme, moviendo ambos puntos extremos. Y la opción de final ajustará la longitud moviendo solo el punto del hombro. Es importante tener en cuenta que las direcciones de inicio y final se basan en cómo se creó el patrón, por lo que pueden variar según el patrón. Para este caso, el comienzo será la opción que mejor se ajuste. También puedes ver que tenemos líneas internas en este patrón y han seguido correctamente el nuevo contorno de patrón porque están vinculadas al contorno del patrón. Así que en casos como este asegúrate de vincular tus líneas internas al contorno del patrón antes de usar la función de reemplazo. Ahora vamos a simular para ver los resultados. Y con la nueva función de reemplazo, hacer cambios de contornos de los patrones se ha vuelto muchísimo más práctico y preciso. Recorrido de patrón. Ahora podemos detectar pinzas dentro de un patrón. Cuando selecciono esta herramienta y clic con el patrón
por el que quiero caminar y ahora en el otro, cuando voy pasando el cursor con el ratón, veo cómo está la pinza y me calcula todo el recorrido. Vamos a ver qué pasa si lo hago con una pinza que no es de CLO o que es de otro programa 2D. Vale, pues la voy a crear aquí. Vale. Y veo cómo recorre toda la pinza. Cuando no es una pinza de CLO, no va a calcular la pinza, sino que va a recorrer todo el patrón. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues selecciono esta pinza con editar patrón, hago clic derecho y selecciono editar pinza. Y ahora nos ha convertido esta pinza en una pinza de CLO. Entonces vamos a utilizar otra vez la herramienta de recorrido de patrón y vemos cómo ahora sí que funciona. Pues vamos a la siguiente herramienta, mostrar ángulos de patrones. Si vamos a la barra flotante de la ventana 2D, vemos que tenemos el icono para mostrar los ángulos de los patrones. A partir de esta versión existe una nueva función que te permite convertir múltiples puntos de curva a puntos de segmento. Vamos a seleccionar la herramienta de editar punto de curva. Seleccionamos los puntos, hacemos clic derecho y seleccionamos a convertir puntos de segmento. Y esto también va al revés. Una de las nuevas características de CLO 2024.0 es la opción de agregar medidas 2D personalizadas a los gráficos. Podemos comenzar seleccionando la herramienta de transformar gráfico y luego hacer clic derecho en el gráfico. Selecciona la opción medida personalizada y luego haz clic en el punto del contorno de patrón que quieras hacer marcar la referencia. En el punto alto del hombro. Una vez que ya has agregado la medida personalizada, va a aparecer en el editor de propiedades. Aquí puedes editar su nombre. Junto al nombre también tienes la casilla de verificación para activar o desactivar la medida y el icono de la papelera para eliminarla. Ahora echemos un vistazo más de cerca a este otro gráfico. Aquí quiero agregar dos medidas, una a la línea izquierda y otra en la línea interior. Hago clic derecho en él y luego selecciono la opción de medida personalizada. Después de eso puedo hacer clic en el punto exacto del contorno de patrón donde quiero que se tome la medida. Y para agregar la segunda medida repetiré los mismos pasos, pero ahora seleccionaré la línea inferior como línea de referencia. Ahora en el editor de propiedades puedo cambiar los nombres de las medidas. Ten en cuenta que si tienes una prenda con escalado, podrás ver estas medidas para cada talla escalada. Y ahora vamos con la siguiente. En los POMs ahora puedes ver tanto tu longitud 3D como la longitud 2D. Vamos a ver cómo. Voy a seleccionar la herramienta de POM y voy a marcar esta medida aquí en el bajo. Vale. Ahora le voy a poner un nombre en el navegador de objetos, le pongo bajo y voy a hacer otra. Le pongo un nombre, le pongo costura lateral espalda. Vale, y como podéis ver, pues ahí en el POM puedo ver todas las medidas, incluso de las tallas escaladas. ¿Vale? Y ahora puedo cambiar al escalado y cuando veis que cambio de talla, mis medidas también se cambian.
O sea, esto es súper útil. Entonces, ¿qué hay de nuevo? Pues ahora en este botón de 3D Line podemos ver las medidas 3D. Aquí tengo mi prenda 3D y veo como en la camiseta pues también está marcada en la ventana 3D las medidas, ¿no? Pues ahora podemos ver las medidas de la ventana 3D, porque suelen diferir un poco por la caída del tejido, qué tan elástico es, qué tan apretado es. Si selecciono la medida y me voy al editor de propiedades, vamos a poder ver la medida 2D y ahora aquí marco en el 3D y veo la del 3D. Aquí la del 2D y veo la diferencia que hay entre el 2D y 3D. O puedo simplemente seleccionar la del 3D. Entonces, ahora lo quito y simplemente veré las del 2D, las medidas del 2D. Y otra cosa que quería enseñaros es que podéis seleccionar estas medidas del POM y si hacéis clic derecho podéis cambiarlo para que la medida se ponga en el eje X, por ejemplo. O, por ejemplo, podemos seleccionar esta medida y que sea de segmento, no esté en el patrón. Tenéis varias opciones haciendo clic derecho y podéis utilizar la que necesitéis. Esta herramienta va mejorando siempre, así que espero que os haya gustado. Vamos a la siguiente herramienta. Ahora en CLO podemos trazar el contorno del gráfico en líneas internas. Lo primero que tenemos que hacer es añadir un gráfico. Y con la herramienta de editar gráfico hacemos clic derecho, trazar como línea interna. La línea interna se crea sobre el contorno de la mariposa. Podemos ajustar la línea un poco en caso de que falten algunos detalles más complejos, pero esta función ya ahorra mucho tiempo. Con esta línea interna puedes clonar fácilmente un patrón para el parche y hacer detalles. Vamos a la siguiente función. Se ha añadido una opción para mostrar y ocultar la contracción de los patrones en la ventana 2D. Aquí tenemos unos vaqueros y vamos a editar el encogimiento en el editor de propiedades. Vamos a poner que los vaqueros van a encoger un 80% después del lavado. Ahora vamos al modo de Print Layout y aquí podemos ver que están los patrones anidados con su tamaño real. Si vamos al editor de propiedades bajo dimensión de patrón, hay dos opciones, real y reducción / crecimiento. Ahora nos muestra las piezas del patrón encogidas. Y ya está. En cualquier momento puedes volver a actual y anidar los patrones de nuevo. Vamos a volver al modo de simulación para demostrar que esto también funciona con el crecimiento. Si aumentamos el valor de encogimiento por encima de 100, repetimos el mismo proceso, entonces podrás ver que CLO vuelve a anidar tus patrones con el crecimiento. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y ya sabéis, si tenéis alguna pregunta lo podéis dejar abajo en la sección de los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.